Hola, ¿qué tal? Los saludamos aquí, como siempre, todos los días en nuestro espacio del mediodía, en semana con los principales temas, los principales personajes y los debates del momento. Siempre usted encontrará actualidad, primicias y personajes del más alto nivel noticioso y de análisis, expertos y demás. Así que hoy tenemos un tema y los saludamos a todos los que se conectan a esta hora a través de semana.com, a través de todas nuestras redes sociales, con un tema que es muy polémico, que pasa de ser un tema netamente jurídico a un tema de, yo diría que de interés público, un tema que tiene tantas aristas en el tema jurídico como en el tema político y que tiene repercusiones en el tema jurídico y en el tema político. Y les hablo del caso de Andrés Felipe Arias. Hoy, Jairo, hoy la Corte se apresta a fallar una tutela que ya muchos, por todas las cuentas que hemos hecho y todas las averiguaciones que hemos hecho, muchos dicen, Jairo, que le será concedida a Andrés Felipe Arias. ¿En qué consiste esa tutela? Pues Vicky, en pocos minutos lo que nos han confirmado la Corte Constitucional va a comenzar este debate. ¿Y de qué se trata? Es una tutela interpuesta por el exministro Andrés Felipe Arias donde pide que no se vulneren sus derechos a una doble instancia. Es decir, él fue condenado a 17 años de prisión en el caso de agroingreso seguro y él lo que aduce es que esto fue en única instancia en la Corte Suprema de Justicia y lo que dicen las leyes internacionales, además, aduce él es que tenga derecho a una segunda instancia. La Corte Suprema de Justicia, en 3 ocasiones, la Sala Penal, la Sala Laboral y la Sala Civil le han negado este derecho. Y ahí es donde viene lo que usted dice, Vicky. Podría darse un choque de trenes, porque mientras la Corte Suprema en 3 decisiones le ha negado este beneficio a Andrés Felipe Arias, ahora se le podría abrir la puerta en la Corte Constitucional. Pues es un tema que da para largo y ancho y yo quiero saludar al primero de nuestros invitados porque quiero decirles que hoy tengo invitados o tenemos invitados de lujo. Les estoy hablando de Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Les hablo de Jaime Lombana, penalista supremamente reconocido en el país, como Iván Cancino, como Luis Felipe Henao, exministro, en fin, también penalista. Así que aquí estamos hablando con gente que sabe. No estamos hablando con gente que opina, que generalmente pues es quienes manejan estos temas y dicen y dan una opinión. No, aquí vamos a hablar con expertos. Jaime Arrubla, lo saludo, expresidente de la Corte Suprema. ¿Qué significa que a Andrés Felipe Arias hoy le concedan esa doble instancia? Vicky, un cordial saludo para todos los que se conectan y para todos los compañeros en este panel. La repercusión es enorme porque se trata de un aforado y que por disposición de la Constitución Nacional vigente al momento en que fue juzgado en única instancia. Era lo que señalaba el debido proceso, pero dispuesto no en un código, dispuesto en la Constitución misma, por ser precisamente aforado. Y ahora, si quieren, nos referimos a qué da más garantía, si un cuerpo colegiado o una segunda instancia. A los aforados se escogió por la Constitución que fuera la sala plena de la Corte, 18 ojos los que hiciera su juzgamiento. A un ciudadano común y corriente lo juzga un juez y tiene pleno derecho a su segunda instancia, pero a los aforados los juzgaba la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, es decir, 18 ojos. ¿Qué significa que lo tutelen? Pues como este aforado hubo 230 o 250 más que fueron juzgados en única instancia, porque así lo señalaba la Constitución. Y si acá se va a tomar una regla, pues obviamente todos los demás tienen derecho a que se les aplique la misma regla. Si se viene abajo el proceso del doctor Arias, pues obviamente los demás van a tener derecho a que se les venga el proceso. Entonces vamos a tener que reabrir 250 procesos otra vez en Colombia. La cosa juzgada va a quedar por el suelo, por supuesto, porque entonces aquí no quedó nada en firme y no solamente los condenados, también los absueltos, porque es que entonces, ¿con qué criterio la Fiscalía no pudo apelar?
pudiendo haberlo hecho en las personas que se absolvieran. Yo creo que romper una estabilidad, un debido proceso, una cosa juzgada por la guardiana de la Constitución en una vía de tutela, pero es que la Constitución vigente era esa y ella era la guardiana de la Constitución. Entonces, ¿cómo va a decir que la Constitución no servía? Si eso era lo que disponía la Constitución. Es bien cierto que a partir del 2018 se reformó con razón o sin razón. Puede haber partidarios y defensores de que los abogados también tengan la segunda instancia. Esa es otra discusión. Pero esa era la Constitución vigente y se juzgaron de acuerdo al debido proceso. La repercusión es que esto no es solamente para es para todos los que hayan estado en esa mampara de aforados juzgados en única instancia. ¿Cuál es la primera opinión sobre este caso? ¿Qué significa todo este caso de Andrés Felipe Arias, doctor Jaime Lombana? Vicky, muchas gracias. Un respetuoso saludo para mis colegas y grandes juristas que están ahí presentes. No, yo considero que es muy plausible que la Corte Constitucional entre a revisar el caso de Andrés Felipe Arias, y creo que es el momento de llamar a disminuir el fanatismo y la prevención porque se llame Andrés Felipe Arias. Por estos días de pandemia, Vicky, hablaba yo con un abogado, tal vez uno de los académicos, entre otras paisanos, el doctor Arrula, el doctor Nadir Agudelo, y me decía una frase que me sonó muy bonita, y es que cada vez que un abogado lucha por la injusticia es casi que la reaparición de los postulados de Voltaire en la tierra. El hecho de que se hayan fallado varios casos o plurales casos, como lo dice el doctor Arrula, que 150, 200 casos, y respetando una garantía de rango constitucional y respetando lo pactado por Colombia en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Interamericana de Justicia y respecto del debido proceso, debemos decir que es una afrenta precisamente a esas garantías judiciales que todos tenemos que tener respecto al derecho. La Constitución colombiana es muy clara y la Corte Constitucional ha sido muy clara en precisar que dentro del principio fundamental del debido proceso está el derecho a apelar la sentencia condenatoria en lo penal. Así también lo contempla el artículo 31 de la Constitución Política. De tal manera que me parece a mí, entre otras, importante señalar que la sentencia de Andrés Felipe Arias tiene un salvamento de voto muy importante también, y esa es prueba disuasiva para la audiencia de semana, Vicky, que hubo un salvamento de voto que considera que hubo puntos sustanciales y procesales que no compartió con la mayoría de quienes condenaron a Andrés Felipe Arias a esa pena tan exorbitante, tan desbordada que se le condenó, pues es prueba de que cualquier colombiano, no es Andrés Felipe, cualquier colombiano, cualquier ciudadano del mundo debe tener derecho a una segunda instancia, y los argumentos de que sean 100 o 200 sentencias que habrá que revisar, eso no significa que vaya a haber impunidad frente a unas personas que se condenaron, no, lo que significa es que se va a cumplir con una conquista democrática de la esencia de un Estado de Derecho, que es tener un principio que rige indistintamente para todo ser humano, y no porque se llame Andrés Felipe Arias, entonces a él no le vamos a conceder el derecho a la doble instancia. En el año 2019, el Comité de Derechos Humanos, Vicky, eso es muy importante, emplazó al Estado colombiano a concederle específicamente a Andrés Felipe Arias esa segunda instancia. Luego, me parece que como punto de partida es muy importante darle la oportunidad a Andrés Felipe Arias en una segunda instancia para que se revise si es inocente, como lo creemos muchos colombianos, o si es culpable, como lo creyó y como lo valoró la Corte Suprema de Justicia en esa decisión de primera instancia. Me parece entonces... Jaime, escuchemos las otras opiniones, excúseme que lo interrumpa, pero para que podamos avanzar. Luis Felipe Henao, ¿cuál es esa primera opinión que le llega a su cabeza como penalista? En este caso, pues que ya va en una definición que seguramente se va a dar en las próximas horas en la Corte Constitucional. Mire, yo estoy de acuerdo con
el doctor Uribe, constitucionalista de justicia, en el sentido que acá no hay que manosear a la justicia. Acá lo que primero que hay que hacer es despolarizarlo. Y el despolarizar significa desarizar este proceso. Con esto, para llegar a la conclusión que no puedo acompañar al magistrado Arrubla. No lo puedo acompañar porque lo único que está pidiendo la familia de Andrés Felipe Arias es justicia. Y justicia significa, en lo que nos enseñaron en la universidad, el poder tener derecho a una institución universal que es la doble instancia. Vicky, la doble instancia está en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y señala que todo condenado tiene derecho a recurrir a la sentencia de un juez o de un tribunal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso hace poco, que es el caso Leavitt versus Airbus, acabo de señalar que se tiene que dar la doble instancia. Y la Corte Constitucional, en la sentencia que va a salir el día de hoy, es recoger una misma decisión de la corporación, que es la sentencia C-792, donde señala expresamente que toda persona tiene derecho a la doble instancia. Acá no importa si es una persona o son 1000 a las que se les violó un derecho fundamental. Si la justicia está violando derecho fundamental, no está haciendo justicia. Andrés Felipe Arias, por estos antecedentes jurisdiccionales, y como lo dice Rodrigo Primi en un análisis publicado hace poco en De Justicia, tiene derecho a que se revisen las pruebas de esas 400 hojas de sentencias que me imagino que más adelante miraremos, donde existen inconsistencias que dan la posibilidad de ir a esa segunda instancia. Él y las 250 personas más pueden utilizar este derecho, que es un derecho constitucional. ¿Qué dice Iván Cancino para ya entrar en una conversación más ágil entre ustedes? Iván. Claro, muy concreto. El derecho a doble conformidad porque es diferente a la apelación, está reconocido en Colombia desde que firmamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se anexó como ley desde 1976 y así lo reconoció nuestra Corte Suprema en Sala Civil en un fallo de tutela de este año diferente al de Andrés Felipe Arias. Segundo, el país debe entender que este no es un tema de colores políticos o que las garantías son de izquierda o de derecha, las garantías son de todos. En este caso, quien lideró esta lucha fue Andrés Felipe Arias y su defensa de manera clara, contundente, entre otras personas, y ha logrado unos triunfos que no van a ser solo benéficos para él, sino para el respeto del Estado social y democrático de derecho. Tercero, muchos abogados y constitucionalistas desde tiempo atrás veníamos diciendo que no era posible una sentencia de única instancia, que incluso la Corte Suprema era falible y que tenía que darse la revisión de los procesos. Lo que está haciendo hoy la Corte Constitucional, que hoy ojalá dé vía a ese derecho, no solo para Arias o 200 personas, sino para todas las personas, es un acto histórico de reconocimiento de derechos procesales y un avance. Cuarto, el doctor Arrubla hace mención a la Constitución. Pues nuestra Constitución tenía una antinomia, pero toca mirar la parte estructural de la Constitución en sus artículos y principios rectores. El doctor Lombana mencionó el 31, pero hay otros muchos del debido proceso y el derecho a la defensa. Si la Constitución en las funciones de la Corte contenía un artículo que le permitía fallar en única instancia, contenía una antinomia que violaba principios de la misma Constitución en el cual todo ciudadano tenía derecho a un recurso. Tan es así que se reformó la ley. Hoy en día la sala tiene sala de instrucción y sala de apelación. Así que el mensaje para el país es el que mandó el doctor Henao. Aquí no se trata de ponerle un apellido a la ley, así una persona haya liderado. Aquí se trata de una reivindicación de derechos para muchos colombianos y lo que demuestran es la fortaleza del Estado social y democrático de derecho, Vicky. Doctor Jaime Arrubla, usted es presidente de la Corte Suprema de Justicia, estuvo muchos años allí, la conoce perfectamente y le quiero preguntar, ¿usted considera que allí se está librando una lucha política o jurídica en todo el caso de Andrés Felipe Arias? Yo creo que eso tiene de ambos ingredientes, ¿no? Tiene, como hemos escuchado, un gran ingrediente jurídico, hasta donde los constituyentes del 91 se pelaron todos al haber establecido el juzgamiento de aforados en única instancia en la Corte Suprema de Justicia. Se equivocaron
hasta donde los procesalistas de la época, el doctor Hernando Díez Echandía, sostenía que era más garantista un juzgamiento en un cuerpo colegiado que una doble instancia. Entonces también se peló el doctor Díez Echandía, hasta donde muchos países del mundo, para aforados, es que estamos hablando de aforados, no estamos hablando de la doble instancia, que en eso no hay ninguna discusión. Sí. Hasta donde la rota romana, cuando fallan las causas de nulidad de matrimonio de los jefes de Estado en única instancia, también se pela, porque tienen derecho a la... Yo creo que en eso hay un ingrediente de fondo. Ya existe la doble instancia. Yo fui de los que sostuve cuando el Congreso, por acto legislativo, adoptó la doble instancia y armó ese embolate en la Corte, que no es nada bueno, que sala de instrucción, que sala de primera instancia, que no hacen parte de la sala plena. Mejor dicho, aquí acabamos con el sistema. Era mejor haber bajado entonces la primera instancia a los tribunales superiores y haber dejado la segunda en la Corte y no haber hecho semejante... no estoy hablando del caso Arias, sí. Repito, nada mejor que una persona joven, brillante, y les pudiera estar sirviendo al país desde otros tablados, que no desde la cárcel. En eso, como todo ser humano, estoy con él y lo acompaño. Estoy hablando desde el Estado de Derecho. Entonces, ya quedamos en que los constituyentes se pelaron y que definitivamente, entonces, como se pelaron, ahora hay que echar para atrás y revocar todo lo que este país ha hecho institucionalmente en los últimos 25 años que estuvo vigente esa norma en la Constitución. Es ahí a donde yo veo un problema, que algunos lo ven como una reivindicación y yo lo veo como un desastre. Yo veo en la debacle lo que se va a venir. Y el problema de la conformidad es todavía peor, porque entonces si necesitamos 2 sentencias conformes, entonces lo que necesitamos es una tercera instancia. Porque entonces si un juez dice sí y el otro dice no, no hay 2 sentencias conformes. Entonces ese es el procedimiento canónico. Requiere 3 sentencias conformes. Entonces hay que buscar otra instancia para que haga la conformidad o con la primera o con la segunda. Todavía no sabemos qué va a decir la Corte Constitucional, pero si llega a decir eso, nos tenemos que preparar es para una tercera instancia, no para una segunda instancia, porque 2 sentencias conformes no se logran sino teniendo 3 niveles de decisión y solamente las 2 sentencias conformes harían tránsito a la cosa juzgada. Entonces vamos a tener que buscar aquí, ahí sí, una supercorte para aforados, que sería lo peor en lo que se podría meter el país. Ya escucharon ustedes a Jaime Arrula, a mí me encanta que esté aquí porque él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, conoce perfectamente cómo funciona la Corte y además estuvo, yo no sé, Jaime, si usted era presidente por esos días o hacía parte de la sala laboral en esos días cuando se condenó a Andrés Felipe Arias, no sé qué papel tenía usted. A ver, yo era parte de la sala civil y me tocó ser presidente de la Corte en esa época. Y aquí es bueno aclarar una cosa. Señor. El caso fue juzgado por la sala penal, no por la sala plena, como han dicho algunos por ahí, han sacado grabaciones de la sala plena diciendo, no, eso fue la sala penal. Y la mayoría fueron con jueces, porque esa sala se declararon muchos impedidos porque habían tenido que ver algo relacionado con el caso, entonces muchos fueron con jueces. Pero en una única instancia, eso sí es cierto. Claro que fue en única instancia, porque era lo que la Constitución, repito, preveía en ese momento. No es porque se le negara un derecho al doctor Arias por el que la Corte se lo negara. Es que la Corte no tenía otra cosa distinta que acatar lo que en ese momento era el debido proceso. Y el debido proceso era ese. Ahora, obvio que si ahora la Corte Constitucional revisa, pues le tocará a la Corte volver ahora, no sé cómo hará, porque en ese entonces fue la sala plena en su totalidad la que le dio la sentencia. Si se va a considerar que esa fue sentencia de primera instancia, ¿volvería a esta sala plena para que haga la segunda? ¿O habría que buscar una corte que no existe para que haga la segunda?
La pregunta original de Jairo, y quiero escucharlos a ustedes, era que si aquí se estaba dando una lucha política o una lucha jurídica. Y yo le quiero preguntar, Jaime, alrededor de Andrés Felipe Arias y de su caso, pues siempre ha habido como dos voces. Una voz que dice que ha sido una injusticia, una voz que dice que fue justo, una voz que dice que nunca se robó ni un peso, que creo que Uribe lo repite mucho, y que no delinquió, y por el otro lado que era un bandido de cuello blanco, en fin. Y alrededor, pues, unos intereses políticos naturales. ¿Usted cómo lo ve? Usted que es penalista, pero que conoce bien cómo funciona la política en Colombia. Vicky, yo creo que la misión de un abogado no es andar quejándose en los corrillos y mostrando su inconformidad, sino por el contrario, trabajar por una mejor justicia. Dice el doctor Arrula, no, a quien yo de verdad respeto y le tengo un aprecio sincero, al doctor Arrula decía, no, pero es que entonces se pelaron los de la Constitución del 91 y se peló mi maestro también, el doctor Davis Echandía. Entonces yo diría, entonces todos los autores antes de Beccaria, de Voltaire, de Montesquieu, de Cervantes se pelaron porque propusieron conquistas frente a los derechos humanos. Yo creo que sí hay que luchar contra el fanatismo y la intolerancia en lo político, en lo social, pero también en lo judicial. Yo lo digo con mesura, con respeto, el doctor Davis no vivió los tiempos que hoy nos ocupan. Cada vez que un abogado, cada vez que alguien da una batalla como la que está dando Andrés Felipe Arias ante la Corte Constitucional, me parece que él está evitando que muchas personas sean condenados en una única instancia sin el derecho fundamental de que una instancia superior revise esa sentencia. Yo no creo que un órgano colegiado dé necesariamente más o menos garantías. Me parece que ambas cosas pueden conjugarse. Lo que propone el doctor Arrula, claro, que un órgano colegiado de la máxima instancia, como es la Corte Suprema, pues teóricamente da más garantías que un órgano judicial de menor entidad. Pero yo digo una cosa, ¿y por qué no garantizarle? ¿Por qué no tener, si constitucionalmente se contempla esa doble instancia, por qué quitarle a una persona ese derecho a que su sentencia condenatoria sea revisada? A mí me parece que sí, para responderle a Jairo Lozano, sí debemos buscar mayor tolerancia y menos fanatismo en la justicia y contra la justicia. Me parece que esto es un avance positivo, humanista, no solamente para Andrés Felipe Arias, para cualquier persona de derecha, de izquierda, de centro, tener derecho a un debido proceso. La Corte Constitucional, en jurisprudencia pacífica, habla claramente de que la doble instancia hace parte del debido proceso y ese debido proceso no puede quedarse en retórica y en letra muerta de la Constitución. Hay que hacerlo valer en el día a día de la administración de justicia. Por esa razón, a mí me parece también que en las solicitudes de Andrés Felipe es necesario mencionar, yo no soy abogado, no he sido abogado de Andrés Felipe, lo hubiera sido feliz porque creo en su inocencia, pero hay que mencionar que él también argumenta otra serie de afrentas o de violaciones al debido proceso, como que no le dieron el tiempo necesario para preparar sus pruebas, y así lo contempla también y lo resuelve ese Comité en Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Me parece que eso es un tema que amerita que se permita revisar en segunda instancia una sentencia para confirmar o para revocar. Es que la doble instancia no significa necesariamente que vayan a revocar. Valoren de nuevo, valoren con independencia, con objetividad, con tolerancia, con el principio de igualdad. No porque se llame Andrés Felipe Arias, darle una interpretación. ¿Usted sí considera que Andrés Felipe Arias lo condenaron por ser Andrés Felipe Arias y por pertenecer al uribismo o ser un ministro de Uribe? ¿Usted sí cree que hay una carga política ahí en la Corte Suprema? Yo no lo digo, yo repito las palabras del doctor Arrula, del magistrado Arrula, en el sentido de que el caso de Andrés Felipe Arias sí tiene una connotación
política, de intolerancia. Hay quienes consideramos, como yo y muchos colombianos, que es un hombre absolutamente honesto y que repitió una conducta que todos los ministros de Agricultura habían realizado la misma conducta sin apropiarse de un solo peso. Los tipos penales por los que condenan a André Felipe Arias, si mi memoria no recuerdo, es celebración indebida de contratos y peculados a favores de terceros. Yo insisto en el salvamento de voto de uno de los magistrados de la sala penal, como acertadamente lo dice el doctor Arrula, fue la sala penal. Hay un salvamento de voto. Vean que uno de esos magistrados hace un planteamiento y no es cualquier salvamento de voto. ¿Qué mejor que una segunda instancia independiente, imparcial, revise esa decisión? A ver qué dicen Luis Felipe e Iván para entrar en un tema que me parece que es crucial y es lo que plantea Jaime Arrula en torno a la debacle. Creo que la calificó así como debacle que se vendría judicialmente hablando con otros procesos de otras personas condenadas en una única instancia siendo aforados y que podrían reclamar también su derecho. A ver, Felipe y Iván. Rápidamente, Vicky, dos temas. Primero, Arias no ha tenido la posibilidad de segunda instancia y ya el Comité de Derechos Humanos de la ONU el año pasado, en el caso 2537, le dio la posibilidad de tener esa doble instancia. O sea, a nivel internacional ya también se lo están reconociendo. Dos, para los que no son penalistas, acá no se está debatiendo si existe doble instancia o no para aforados. En este momento ya en Colombia existe doble instancia. Lo que se pretende es que se le aplique a Andrés Felipe Arias por un principio que me enseñó Jaime Lombana en la universidad, y es un principio universal, que es el principio de favorabilidad. Entonces no hay que tenerle miedo a la doble instancia. Yo, al igual que el doctor Lombana, creo que la sentencia tiene unos vacíos enormes. Cuando yo me leí esa sentencia de 400 páginas, se resume de una manera muy sencilla. De una parte, fue condenado por la celebración indebida de contratos por haber firmado 3 convenios interadministrativos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Vicky. Ese instituto está creado desde 1949 y ese instituto es un organismo del Estado, por lo cual la Ley 80 permite desarrollar contratos interadministrativos. Ahí no se podría decir que se cometió ese delito. Lo otro, fue condenado por un peculado porque aparentemente intervino en la adjudicación de una serie de subsidios. Y la misma sentencia señala que no hay una prueba que demuestre que él participó en esa adjudicación de subsidios. Entonces yo creo que si hay unos vacíos que si vamos a una segunda instancia y la Corte puede revisar los argumentos de fondo más las otras nulidades procesales que él está señalando, pues vamos a despolitizar este caso y le vamos a permitir a una persona tener tranquilidad que en su caso hubo justicia. Sí, Vicky, dos cosas preliminares. En la historia, los únicos que no han permitido apelación de sus recursos son los emperadores. Claro. Del Imperio Romano, las únicas sentencias que no eran apelables eran las de los dictadores o la de los emperadores, porque por más sabios que sean, las personas tienen derecho a una doble instancia y no se trata de crear una cadena absoluta sin par, como dice el doctor Arrula. Segundo, no hubo conjueces. Se declaró impedido el magistrado Eine Patiño y salvó voto el magistrado Eugenio Fernández Carlier de manera parcial. De resto eran los magistrados que conformaban la sala de la Corte Penal los que firman y están radicados en la decisión. Y tercero, es absolutamente claro, es absolutamente que tenemos que ser enfáticos en decir que el derecho a la segunda instancia no es una hecatombe. Hecatombe es no tener un derecho a la segunda instancia. Ayer en redes sociales y varios medios hablaban de un boquete que se produciría hoy en caso de darle vía libre a la acción de tutela. No, boquete el que teníamos, eso sí era un cráter, un hoyo negro de un tamaño absoluto que violaba las garantías de las personas al no tener derecho a una doble conformidad o a una segunda instancia. Aquí lo que va a hacer la Corte Constitucional es ratificar lo que desde hace mucho tiempo se venía defendiendo, y es que no hay ninguna posición válida. Hoy en día no existe ningún argumento válido para que un ciudadano no tenga derecho a segunda instancia.
Muy bien. Doctor Jaime Arrubla, quiero retomar lo de la debacle, porque usted lo que está diciendo, y lo interpreto, es que más de 230 personas podrían pedir que se les dé el amparo que le está dando la Corte Constitucional o le daría Andrés Felipe Arias. Y ¿Qué se fíjese, viene entonces? Jairo, y fíjese que lo que plantea Cancino es que la debacle sería que no hubiese esa segunda instancia para Andrés Felipe Arias y todos los que están atrás aforados condenados en una sola instancia. Entonces, ¿qué se viene, doctor Arrubla? A ver, primero aclarar. Repasando la memoria, tiene razón el doctor Cancino. De pronto me equivoqué y ese no fue de conjueces. Lo de los conjueces fueron en lo del ministro Sabas con lo de Gidis Medina. Sí, en este no recuerdo bien porque es que yo no hacía parte de la sala penal. Segundo, nunca sería la debacle que hubiera una segunda instancia. Todo lo contrario, yo soy garantista. Ojalá todo el mundo tuviera la segunda instancia. Me parece que después de todo este revuelo y toda esta vinculación de aforados que hubo, que nunca se pensó que fuera así, por los constituyentes del 91, es que lo excepcional era que un aforado se viera metido en un proceso. Seguramente por eso pensaron en la única instancia. Pero como en Colombia se cambiaron las cosas y en los últimos años, por allá dijo un personaje que el 40% del Congreso estaba en sus huestes, que eran irregulares, y ahí fue donde se vino toda esta avalancha de procesos para aforados, pues se impuso la segunda instancia. Y es evidente que ya después del acto legislativo que la consagra, pues los demás iban a reclamarlo, es su derecho y pueden agotar todos los recursos. Cuando yo hablo de la debacle, no es porque exista la segunda instancia, como me malinterpretó de buena fe, por supuesto, el doctor Cancino. Yo lo que digo es que todos esos procesos van a tener que revisarlos, correcto, y son muchos. Haga usted la cuenta, todos los que se fueron condenados por parapolítica, por la yidispolítica, por todo eso, que fueron condenados y algunos absueltos, porque también hay que hacer la cuenta, en única instancia, pues entonces si van a tener derecho a las dos sentencias conformes, pues entonces es para todos. Aquí lo primero que hubo, y hay que decirlo, es que fue una gran equivocación del legislativo en un acto legislativo, hacer una reforma abriendo un poco de salas en la Corte. Debió haber dejado la Corte como la órgano de cierre y más bien haber llevado la competencia de los abogados a tribunales o a otra cosa, pero eso no quedó bien. Entonces ahora, ¿a quién se le va a llevar? ¿A la de segunda instancia actual? Que es la sala la sala penal íntegra. Esa fue la que hizo la primera instancia. Entonces, así hoy sean otros, no podía llevarse a esa. Entonces, yo repito, ¿quién va a hacer esa segunda instancia? Ahí es donde yo hablo de la debacle, doctor Cancino. No es porque exista la segunda instancia. Yo soy tan garantista como usted. Bienvenida a la segunda instancia. Estoy hablando de un problema que va a tener el país, que va a tener el Estado de Derecho, porque va a tener que abrirle espacio no solamente al que ahora va a ganar la tutela, sino a todos los demás, porque o todos en la cama o todos en el suelo. Esa es la situación que se presenta y esa es la situación que va a haber que ventilar. Claro, doctora Arrubla, pero es que debacle es algo que es horroroso, que destruye. No, que traumatiza, que causa una inestabilidad institucional. Eso es la debacle. Claro, y esa debacle, pues es bienvenida, porque lo que se trata es de corregir. Claro, los penalistas van a tener, son mis colegas, y bien para ellos y para sus familias. Pero aquí, institucionalmente, va a haber un gran problema. Claro, y todos los que fueron condenados tendrán derecho y ojalá la Corte Suprema, si esto sale bien, no toque buscar una sentencia de unificación o meter tantas tutelas como sean, sino que la Corte defina varios temas que usted acaba de plantear.
quién va a conocer la segunda instancia, qué pasa con la prescripción y que aplique el principio de igualdad y favorabilidad para todas las demás personas que fueron condenadas en única instancia. Esos son temas que la Corte ojalá tome para que no quede ese vacío y podamos salvar este escollo de manera definitiva. Jaime, usted estaba diciendo algo. Vicky, pues es que me llama la atención un comentario del doctor Arrubla y quiero ser muy preciso para evitar malinterpretaciones. Yo quiero añadir a lo que ya he expresado respecto del salvamento de voto, es muy importante, que también la Procuraduría General de la Nación en la audiencia contra Andrés Felipe Arias pidió la absolución de Andrés Felipe Arias. Ese es un elemento bien importante. Pero además quiero decir una cosa. Un argumento para contradecir respetuosamente lo que dice el doctor Arrubla, a quien de verdad respeto y admiro sinceramente. Los magistrados Bustos y el magistrado Malo firmaron esa providencia. Ellos hoy en día están encausados por actos de los cuales yo, como abogado y hombre enamorado del derecho, estoy obligado a respetar su presunción de inocencia. ¿Será que el doctor Bustos y el doctor Malo no quieren una doble instancia, cualquiera que sea la decisión de la Administración de Justicia? O el doctor Ricaute, que también hacía parte de esa misma corte. Me parece que cualquier colombiano debe tener derecho a la doble instancia, para que esa doble instancia confirme la inocencia o la culpabilidad de una persona. Andrés Felipe Arias, en mi sentido, creo en la inocencia absoluta de Andrés Felipe Arias, creo en su transparencia, pero yo no soy quien deba opinar. Entonces nosotros debemos solidificar, fortalecer la Administración de Justicia. ¿Y cómo la fortalecemos? Establecer, respetar esa segunda instancia. Hombre, que la manera como se organiza, que las salas de instrucción no me gusta, que no sé qué, dice el doctor Arrubla, me parece que son temas de forma que no llegan a menoscabar o a permear principios férreos de garantismo, de humanismo, como es tener derecho a un debido proceso, a un juez imparcial, a un juez objetivo, a que no me politicen el proceso, a que no me juzguen por ser de izquierda, guerrillero o de derecha y de entrada me van calificando de paraco, de paramilitar. Este país requiere mayor tolerancia hacia ambos sectores de la vida nacional y uno de los elementos donde debe impregnarse de mayor tolerancia es la Administración de Justicia, Vicky. Hay algo que me gustaría simplemente decirles antes de darle la palabra a Luis Felipe, y es que bueno, ustedes son los expertos en esto, imagínense, yo no soy abogada y mucho menos penalista, pero entiendo a Jaime Arrubla cuando dice la Corte actuó bajo las normas y la ley. Digamos, no fue que la Corte le negara la doble instancia a Andrés Felipe Arias o a los otros aforados. Esa era la ley que existía, eso era lo que estaba vigente. No hubo una intención malévola de no concederle una segunda instancia. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, como también entiendo a quienes están pidiendo que le den la segunda instancia, porque uno entiende humanamente la situación de Andrés Felipe Arias o de cualquiera de los condenados en una única instancia y pues están en su derecho de buscar estas salidas. Creo que si Jaime Arrubla fuera hoy Andrés Felipe Arias, probablemente también querría una doble instancia. No sé, Jaime, ¿usted qué piensa de eso? Se le fue el micrófono. Vicky, haría exactamente lo mismo. Es claro. Que yo no discuto que él tenga ese derecho y que tenga esta posibilidad, y si se le da, pues bienvenida, que le revisen su caso y que vuelvan y se valoren. Yo creo que yo lo que estoy llamando la atención, primero que todo, es que la Corte hizo lo que tenía que hacer, cumplió el debido proceso de ese momento, que además el debido proceso estaba señalado en la Constitución, que esa es la Constitución gloriosa que ensalzan en Colombia el 91, y entonces se equivocaron. Bueno, bienvenida a la segunda instancia. Creo que el diseño, así sean cosas de formas, está malo. Pues miren, ahora vamos a tener que crear otra corte más para arriba para poder hacer eso. También se puede hablar de la forma, porque la forma es la garantía para la conquista de sus derechos. Lo que el doctor Arias está haciendo tiene todo su derecho, yo no lo discuto, ojalá le revisen su caso, pero entrar a decir que fue que el juicio fue
político o inclinado, no, todo lo contrario. Todas esas advertencias que el doctor Jaime acaba de hacer, todas muy valiosas de lo que debe ser un proceso en independencia, en garantía, pues por eso fue que me imagino yo que los constituyentes del 91 pensaron en que los aforados fueran juzgados por la Corte Suprema, porque creyeron que le daba todas esas garantías que él muy bien señala. Y ahora resulta que todo lo que se hizo durante todos esos años se va al piso. Ahí es donde yo veo que eso ahí entonces va a haber que reconstruirlo y nos guste o no, así sea eso bueno, pues eso va a implicar una perturbación del sistema para bien de muchos procesados, de pronto para mal de algunos, que va a pasar que algunos lo condenen, pero de todas maneras eso desdice de nuestra estabilidad institucional, nos guste o no. Luis Felipe. No, yo no puedo estar hoy de acuerdo con el magistrado Arrubla por dos sencillas razones. Primero, cada vez en Colombia la gente cree más en la tutela y en la justicia porque es una justicia inmediata, constitucional, que garantiza derechos constitucionales, y cada vez se utiliza menos la casación porque esos temas de forma, donde se privilegia la forma que los derechos, la Corte Constitucional ha dicho en materia de derecho penal se ha constitucionalizado el derecho penal. ¿Qué significa eso? Que los principios como el de doble instancia, los principios como el debido proceso, están por encima de cualquier forma. Y no solamente lo dice nuestra Corte Constitucional, lo dicen todos los convenios internacionales que hacen parte de nuestra Constitución en el artículo 94. Solamente hay que recordar dos posiciones de personas progresistas que no están y nunca van a estar en la orilla política de André Felipe Arias. Por ejemplo, el doctor Oprimi. El doctor Oprimi, constitucionalista, dice a Arias se le violó un derecho. En el tiempo, Wasserman escribió de forma clara, a Arias se le está violando los derechos y no hay una proporción frente a la conducta realizada. Entonces, lo que hay que proponer, lo que hay que buscar es que no es André Felipe Arias, estamos buscando es una garantía dentro de un Estado social y democrático de derecho, que es la Constitución del 91, que se respete ese derecho fundamental a que se haga justicia. Yo no digo que la sala penal, cuando tomó esa decisión, hizo un juicio político. Lo que sí digo es que ningún ser humano, porque somos seres humanos, es infalible y se pudo haber equivocado. Y que tenga una persona la posibilidad de argumentar por qué se dieron esos errores es fundamental para nuestra estructura constitucional. Y Luis Felipe, además, uno ya entrando en el tema, ese fallo y ese proceso sí tuvo unas decisiones que lo ponen a uno a pensar del contenido. Todo fallo judicial tiene algún componente político, diferente a politiquero. Pero ¿Fue desproporcionada la condena, doctor Iván? Claro que fue desproporcionada y la prueba absolutamente mal valorada, pero eso no es un tema que lo vea yo de manera imparcial. Yo ahí tengo una posición parcial porque tengo intereses profesionales en ese, y ese debate seguramente lo podemos dar en muchos aspectos. Lo que sí es cierto es que era un momento del país muy complicado. Y, por ejemplo, la magistrada María del Rosario González incluso había pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana y había hecho algunas manifestaciones sobre el gobierno, y para nadie es un secreto que vinculaban a Andrés Felipe Arias con el presidente de entonces, Álvaro Uribe, y tanto que le decían Uribito. Entonces, este es un caso que, más allá de su debate político, no lo podemos personalizar. Habrá personas que dicen que estuvo bien condenado, otras como yo, y veo que como el doctor Lombana piensan que estuvo mal condenado, pero el mensaje que uno le tiene que mandar al país, y que sí estoy de acuerdo con el doctor Arrubla, es: primero, en ese momento había única instancia. Lo que pasa es que hoy se va a reconocer una favorabilidad que le reconoce el derecho a la segunda instancia. Segundo, aquí no hay que tener un debate político, sino de contenido, ahora sí jurídico, en otras condiciones del país, y que se va a dar un debate eminentemente sobre lo procesal y lo probatorio. Y lo tercero,
no creo que haya un traumatismo. La sala ha tenido momentos, o la Corte ha tenido momentos en los que se manejan muchísimos procesos. Aquí no pasaría de 300. Hay 9 magistrados con 3 magistrados auxiliares cada uno, y hay que esperar qué número de personas de esos cerca de 300 personas van a acudir a la segunda instancia o a recurrir el proceso. Entonces, lo que sí hay que mandar un mensaje es que esto no es para una persona, esto es para un grupo de personas que tienen un derecho constitucional y que hoy se aplica por favorabilidad para el beneficio de esas 300 personas, pero también el mensaje claro es que la Corte Constitucional protege los derechos y garantías de todos los colombianos, no de una o de 300 personas. Si a Santrich le dieron todas las garantías, ¿por qué no se las van a dar a Arias? A ver, Jaime. Vicky, yo comparto al 100% lo dicho por el doctor Iván Cancino, y quiero también aclarar que mi expresión es sin tener ningún tipo de interés profesional. En este caso, que no tiene nada de malo tenerlo. Ya quisiera yo haber participado también en la defensa de André Felipe Arias, porque creo profundamente en su inocencia. Y siento que esta tarea que él está haciendo con sus abogados es una tarea un poco quijotesca frente a una persona que está en desgracia, a una pena desbordada, a una pena exagerada, a una lucha por tener un futuro con unos niños menores. Y creo que frente a André Felipe Arias se han tejido varias mentiras que no porque se repitan consuetudinariamente se vuelven en verdad. André Felipe nunca se fue fugado de Colombia, él estaba en libertad. André Felipe no se apropió de un solo peso del Estado colombiano. Ese convenio del IICA, como muy bien lo señaló el exministro Felipe Henao, es un mecanismo de cooperación internacional que han ejecutado todos los ministros de Agricultura antes y después de la Constitución del 91, doctora Rula. Yo recuerdo el caso de una persona que aprecio mucho y que me tocó vivir muy de cerca, de Juan Martín Caicedo Ferrer, cuando lo encarcelaron 2 veces, dizque por robarse unos auxilios de Bogotá, una persona de la transparencia y de la honestidad de Juan Martín Caicedo, y un juez que en ese momento era la vedette de la época decía, no, es que el que me devuelva la plata va saliendo. Y su abogado me decía, yo en esa época era un pollito del derecho, y me decía, ¿y qué devuelve Juan Martín para poder salir? ¿Qué devuelve André Felipe? Es inocente, y me parece que yo no estoy diciendo que el fallo sea político o no político, sí tengo unos sinsabores y concuerdo, es un fallo totalmente kafkiano, es un fallo de casi 500 páginas, y insisto, por 4ª vez, un propio magistrado de la sala dice que hay vicios de procedimiento, entre otras dice que no hay congruencia entre la resolución de acusación y la sentencia. A los que no son penalistas, les decimos, ese es un elemento, un argumento que genera la imposibilidad de condenar a alguien. A una persona la tienen que condenar por lo que se acusó, para que esa persona tuviese la oportunidad de defenderse de lo que se le acusó, y no cambiar lo que se le acusó y fácticamente en la sentencia y condenarlo a una pena que verdaderamente es una pena que demuestra o deja un mal sabor. Yo creo en la institucionalidad de la justicia, creo en la Corte Suprema de Justicia, pero también debo decirlo con respeto, con mesura, pero a la Corte Suprema también le hicieron goles. ¿Dónde está, insisto, el doctor Bustos y el doctor Gustavo Amalo, que firmaron la condena contra André Felipe Arias? No será sano que otros jueces vuelvan y revisen y tomen la decisión. Hombre, la Corte obró en derecho y la decisión es acertada, o no. Hombre, la Corte colegialmente se equivocó en la valoración fáctica y jurídica de estos hechos, y este hombre merece que se revoque y que se reconozca su inocencia. Mire, usted lo decía, Vicky, al comienzo de la presentación de su importante programa. El caso de André Felipe Arias le da a uno el sabor de casos como el de la familia Calas, que defendió, insisto, ese gran filósofo y penalista como Voltaire, o el caso Dreyfus. El caso de André Felipe es un caso que en la sociedad colombiana genera apasionamiento, en la justicia, en la vida política, en la vida
por el temperamento de Andrés Felipe, porque lo llamaban Uribito, por todas esas circunstancias, pero nosotros no estamos juzgando a ningún Uribito, estamos juzgando a un ser humano que está encarcelado, que duró encarcelado en una celda en los Estados Unidos con grillos en las manos y en los pies, vestido de naranja. Esa es la persona que merece una doble instancia. No se puede decir que él esté peleando ya, no, él quiere es que otros jueces revisen la decisión. Eso es un derecho fundamental por el cual nosotros los abogados, las personas que estamos enamorados del derecho y que creemos y que le entregamos nuestra vida a la administración de justicia, creemos que ese hombre que se llama Andrés Felipe Arias debe tener derecho a que unos jueces valoren las pruebas, el acervo probatorio nuevamente y cumplan con ese sagrado principio que tiene cualquier ciudadano, blanco, negro, de color, mujer, hombre, sí. Provinciano o no, doble instancia. Jairo, ¿en qué va esa ley Arias en el Congreso de la República que en su momento pues también generó tanto debate y se dijo que había sido hecha a la medida de Andrés Felipe Arias? ¿En qué va eso? ¿Eso se acabó, se apagó? ¿Qué pasó? No, de ninguna manera. Por el contrario, la ley Andrés Felipe Arias fue aprobada en diciembre en primer debate en el Congreso y la iniciativa, Vicky, pues crea la figura de doble conformidad y doble instancia retroactiva para los condenados en la Corte Suprema. Recordemos que esta es una iniciativa del Centro Democrático, pero está avanzando allá en el Congreso de la República y es la ley que se conoce como Andrés Felipe Arias, que lo podría beneficiar a él y a las otras personas que están buscando precisamente esta doble instancia. Jaime Arrubla, usted que estaba en la Corte, doctor Jaime Arrubla, ¿acepta todos estos argumentos? Bueno, aquí hemos escuchado algunos de Jaime Lombana, de Iván, de Luis Felipe, unos desde su punto de vista de penalistas y procesales y demás, pero ¿acepta usted esas críticas que a veces hacen a la Corte o considera que son contraargumentos? Porque bien, también podría servirle a la Corte diciendo, estos están defendiendo esto porque se empeñó el uribismo en sacar a Andrés Felipe Arias inocente sin serlo. ¿Qué opina usted sobre esas críticas a la Corte? Y mucho de eso lo ha dicho aquí Jaime Lombana en torno a estas personas que se han visto involucradas en lo del cartel de la toga y demás. ¿Qué piensa de esas críticas Jaime Arrubla? Vicky, sí, mi defensa es hacia la institucionalidad. La Corte, todos los casos de aforados, los falló cumpliendo una competencia constitucional. No tienen derecho a la segunda instancia porque eran aforados, porque todos los demás colombianos tienen derecho. ¿Se les quiere dar la garantía? Bienvenida a la garantía. Advierto un problema con esa retroactividad. Obviamente que para todos es una bendición que les llegue esa revisión, pero institucionalmente la cosa juzgada queda maltrecha. El expediente del doctor Arias, pues yo no lo conozco, no puedo entrar ni a atacar ni a defender la sentencia. Creo que aquí hay gente que la conoce mejor. Lo único que sí digo es que el doctor Malo no la firma, porque cuando yo estaba en la Corte, creo que se produjo la sentencia, si la memoria no me falla, y el doctor Malo no me tocó a mí, no convivió conmigo en la Corte, fue posterior, entonces es imposible que haya firmado esa sentencia. Creo que el doctor Bustos sí lo firma, y yo creo que aquí lo que hay que defender es la institucionalidad. Bienvenida a las garantías. Esperemos qué dice la Corte y qué razones aduce la Corte Constitucional para acabar con la cosa juzgada, y pues eso va a favorecer a muchos, pero institucionalmente es una tristeza. Las garantías fortalecen la institucionalidad. Yo no puedo compartir ese argumento. Yo creo que una institucionalidad que vele por las garantías fundamentales que están recogidas en el artículo 29 de la Constitución, que están recogidos en los convenios internacionales que Colombia ha firmado, lo que hace es fortalecer la institucionalidad. Hoy la doble instancia no es ajena a la Corte Suprema de Justicia, hoy la doble instancia ya existe en la Corte Suprema de Justicia, por eso tenemos una sala de instrucción y por eso tenemos otra sala que revista lo que hace la sala de instrucción, que es la sala de conocimiento. Entonces yo creo que por el contrario, lo que se está es fortaleciendo la institucionalidad, y lo que hace la Corte Constitucional es ser progresista, como lo ha hecho con miles de derechos que antes no teníamos, los derechos ambientales, los derechos de las mujeres, los derechos del trabajo. Hoy se está
librando otro derecho fundamental en la Corte Constitucional, y es el derecho universal a la doble instancia. Sí, pero el problema es la retroactividad. Correcto. Es que yo no estoy en contra de la doble instancia. Bienvenida, ya llegó, ya hay que aplicarla. El proceso es que aquí vamos a desenterrar todo lo que se había hecho en el pasado, que lo hizo la Corte cumpliendo el debido proceso. Es que ese es el problema. El problema es la cosa juzgada, que es la que estamos socavando. Es el principio de la cosa juzgada. Vicky, uno a los alumnos les enseña en derecho penal que el principio de legalidad tiene un subprincipio que es el de favorabilidad, y la favorabilidad es una de las excepciones a la cosa juzgada. Eso es un tema que es absolutamente claro, y esa favorabilidad es la que se debe aplicar de manera retroactiva para todos aquellos que hayan estado en la misma situación de Andrés Felipe Arias. Los resultados de lo que haga la Corte para Andrés Felipe y para otros pueden ser tres. Primero, que confirmen la sentencia en su totalidad. Segundo, que disminuyan la pena, y entonces se mirará qué pasa con el fallo. Y la tercera, que lo absuelvan. Eso es lo que uno pide, que se respete ese debido proceso, que se aplique la favorabilidad como principio, como su principio del principio de legalidad, que está reconocido pues hace muchísimo tiempo en el mundo y que causó hasta revoluciones, reconocer ese principio de legalidad y favorabilidad. Entonces, aquí hay que tenerlo con calma, con tranquilidad, y que la gente entienda que esto no es una búsqueda de libertad o de impunidad. Por el contrario, es búsqueda de la reivindicación de derechos, y que falle la segunda instancia como lo debe fallar, ratificando la condena, disminuyéndola en alguna parte, o sencillamente dictando una sentencia absolutoria en favor de Andrés Felipe o de cualquier otro. Yo quiero hacerle una apuesta al doctor Arrula, muy respetuosa y cariñosa, de un cafecito o una cerveza virtual, si el magistrado Malo no firmó esa sentencia. No, sí la firmó, claro. Claro que la firmó. Sí, esa está firmada por el magistrado Malo, es verdad. Sí. Pero entonces yo no estaba en la Corte. Yo no estoy porque diciendo. A mí no me tocó la elección del doctor Malo. Justos y malos, sí. puede, doctor Lombana, que tenga un problema de ubicación en el tiempo, pero el doctor Malo y yo no coincidimos en la Corte. Entonces no me tocó a mí, tendría que corregir. Si la firma Malo, entonces no me tocó a mí la sentencia cuando yo era presidente de la Corte. Me tocó seguramente la instrucción del proceso, pero entonces tengo que corregir eso. Ahora, yo les doy la razón en una cosa. Cuando el acto legislativo del 2018 salió diciendo que ya había segunda instancia, era obvio que se le abría una puerta por la garantía, por el principio de la favorabilidad, incluso a los procesos que ya habían sido juzgados. Se armó la debacle, yo creo, pero ustedes tienen razón de que ya estando esa garantía para todos, la favorabilidad tiene que mirar aún hacia los condenados. Mucha gente, Vicky, está participando y está escribiendo a través de las redes sociales. Muchos mensajes. Mire, en este momento, Jairo, si solo me deja decirle, somos la tendencia número 5, numeral a la Corte le pido, porque la decisión de la Corte Constitucional en la tutela de Andrés Felipe Arias, que pide doble instancia, pues está apenas a horas de conocerse esta decisión final. Y hay un mensaje que quiero leerle y compartirlo con ustedes, a ver qué opinan, del congresista Gustavo Oliva, que participa con el numeral de semana. Numeral a la Corte le pido, y dice lo siguiente: no permita que políticos y corruptos aforados terminen demandando al Estado por sus condenas. Cuando ellos delinquieron, la regla era única instancia, lo sabían. ¿Por qué delinquieron? ¿Por qué premiarlos hoy? ¿La doble instancia existe con posterioridad a sus delitos? Doctor Iván Cancino, ¿qué opina? No, yo pienso que aquí se trata más allá de las presunciones y de las opiniones que las personas hacen. Los derechos y las garantías muchas veces han costado esta serie de debates, pero realmente uno tiene que creer en la presunción de inocencia, que la gente entienda que los derechos y las garantías son de todos. Mire, la gente no busca una garantía o no la defiende sino hasta que toca la puerta de su casa. Y lo mismo sucede con los abogados penalistas. La gente los rechaza hasta que los necesita. Pues nosotros aquí estaremos para defender las garantías, incluso de las personas a las que no les gusta. Yo quiero complementar lo que dice el doctor Cancino. Vi que hace pocos días
el doctor Cancino y yo salimos separadamente, pero coincidiendo ideológicamente, a defender desde el punto de vista jurídico a Claudia López, porque le abrieron una investigación penal por el tema de la pandemia. El derecho penal tiene unos principios rectores y unas conquistas dogmáticas durante años, a los cuales nosotros nos dedicamos a estudiar. Esos libros que ustedes ven en la parte de atrás del doctor Cancino, muchos de ellos deben ser de su padre, escritos por su padre y por maestros de la jerarquía de su padre. Nosotros no estamos ni de acuerdo ni en desacuerdo política con lo que el senador Bolívar exprese o con los libretos de él en temas cinematográficos. Esa es otra discusión. Lo nuestro es el derecho, el amor por la justicia, por la conquista de las garantías individuales. Luego yo simplemente le contestaría al senador Bolívar con respeto: ese fanatismo, esa falta de tolerancia frente a garantías individuales, sean de izquierda o de derecha, le han hecho mucho daño a Colombia, y es hora de entrar por un cauce de racionalidad y de conquistar precisamente seguridad jurídica, y que una persona, como lo dice Iván Cancino, sepa que cuando va a enfrentarse a la justicia va en unas condiciones de igualdad, de objetividad, de transparencia y de seguridad. Luis Felipe, no lo oímos. Doctor Henao. Vicky, las garantías universales son tan importantes y que, como dice el profesor Cancino y el profesor Lombana, que no pueden tener color político, que Petro, gracias a esas garantías universales, puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para suspender una decisión disciplinaria que lo alejó de su cargo. Las garantías son para todos. Entonces, lo que hoy pide Bolívar que no se le aplique a Andrés Felipe Arias, mañana puede estar pidiendo lo que se le aplique a alguien de su ideología política. Y ese sería el peor error, y generar ideología en las garantías fundamentales. Hoy la Corte Constitucional debe fallar en derecho y reconocer algo. El artículo 29 de la Constitución es un artículo universal que debe cobijar a todo colombiano. Pues será la Corte Constitucional la que tenga la palabra, y estamos apenas a horas de conocer esta decisión final sobre esta tutela, que por las cuentas que hemos hecho, les quiero decir, y yo sé que ustedes deben estar muy bien enterados, va a salir positiva para darle una segunda instancia a Andrés Felipe Arias, y pues se vendrá, doctora Rubla, todo lo que usted ha previsto aquí, todo lo que usted ha dicho, y pues la justicia tendrá que enfrentarlo. ¿Usted cree que eso afecta a la justicia en torno a la imagen de la justicia, la debilita, la complica? Pues yo creo que no, Vicky. A la larga vamos es a resultar en una adaptación a lo que eso va a implicar, definir quién va a ser esa segunda instancia, definir de qué manera y en qué forma, y todo eso es formas y procedimientos que se adaptan. Yo creo que hacia el futuro quedan más garantías, somos garantistas, ojalá todas las personas tuvieran derecho a todas las garantías. Yo creo que desde que se aprobó el acto legislativo ya la suerte estaba echada, y bueno, hay que aceptar que los constituyentes se pelaron porque hubo que corregirlos. Yo no veo nada malo en eso. Pues vamos a esperar a ver cuál es la decisión. Simplemente para terminar, les quería decir lo siguiente, y es que una de las frases que dijo Luis Felipe Henao pues ha generado mucha controversia, porque comparó el caso con Santrich. Y entonces, cuando uno se pone en ese caso y entra en esos temas espinosos, pues obviamente es complejo, porque nadie entiende, así haya habido un proceso de paz, que Timochenko esté libre y que Andrés Felipe Arias esté preso. Eso es algo que, al hacer la comparación, es complejo, indigna, mejor dicho. Entonces eso lo dejamos para otro día y otro debate, pero es muy duro que los de las FARC no hayan entregado la plata, no hayan respondido por sus delitos, los tengamos que cuidar, llevarlos a la clínica, operarlos, darles hasta la comida, y resulta que no han cumplido absolutamente nada. Pero también tienen derecho a la segunda instancia, Vicky. Eso sí. Pues, pero que pasen siquiera por la primera. Que vayan. Que sí es cierto, lo que sí es cierto, lo más importante. y lo que dice el doctor Henao es muy cierto.
Jesús Santriz lo estaban procesando, pedido en extradición, y aquí lo dejaron en libertad y se fugó, porque ese señor tiene aquí unas investigaciones muy fuertes en Colombia y tiene también un pedido de extradición en Estados Unidos. Estamos hablando que le diga una del cosa, el jefe de la FARC. de Arrula sirve para esto también, esa era la ley y cumplieron la ley así no nos guste. Pero es cierto, pero lo dejaron libre y si se le dieron voló. las garantías para que se volara. Lo dejaron libre y se voló. Demasiadas, y nos vio la cara a todos, pero otro No, y a Gustavo Petro la decisión de la Comisión Interamericana se la aplicaron inmediatamente, pero a Andrés Felipe Arias no le han aplicado la decisión de un organismo internacional de manera inmediata. Entonces hay que ser coherentes en Colombia también. Cuando fue alcalde de Bogotá. Así es. ¿A eso se refiere, Iván? Sí, señora, a eso me refiero. Ahora, pero doctora, Petro volvió a su puesto no por la decisión internacional, por una decisión del Consejo de Estado. Es que esto es una república soberana. Soberana, pero claro que le aplicaron una medida cautelar que lo protege. En cambio, las medidas que le han aplicado a sector de otro grupo político no se la aplican. Es como si hubiera aquí un criterio muchas veces selectivo en algún sector de la justicia, porque todo lo de la izquierda fluye y otro sector político sí tiene otro argumento que sí no se les puede aceptar a ustedes, señores penalistas, es ese cuentico que es que Andrés Felipe Arias no se robó ni un peso. Uno puede delinquir sin haber robado. Y ustedes lo saben. Pero ni delinquió ni se robó. Pues. Bueno, que sea la Corte Constitucional la que defina, y seguramente más tarde vamos a estar enfrentados a la decisión de que sí, y la verdad, en últimas, independientemente de lo que se venga en otros procesos, pues hay un derecho, y si se lo pueden cumplir, estaremos en manos entonces de otros jueces que digan si el señor Andrés Felipe Arias es o no es culpable, y no necesariamente tiene que decir que es inocente. Uno tiene que confiar en la justicia, porque si no estamos jodidos. Un abrazo para los cuatro. Abrazo a todos. Abrazo. Doctora Rula, Iván, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. 1:08 p.m, quedamos atentos a la decisión de la Corte Constitucional. Somos tendencia a esta hora con este tema que me encanta que hayamos podido abordarlo de esta manera, con gente que sabe del tema. Nosotros estamos aquí como facilitadores hoy de esta conversación, pero los que saben son los que han estado administrando justicia o han estado luchando por que se haga justicia, en este caso pues con algún procesado como son los penalistas. 1:08 p.m, nos vamos, Jairo, y quedamos muy atentos. Que vamos a quedar muy atentos. Lo que nos dicen por parte de la Corte Constitucional es que este es uno de los puntos clave del orden del día allá en este alto tribunal, y va a empezar la discusión, una discusión donde se van a tomar todos estos puntos de vista. Ellos ya, los magistrados, se han llenado de argumentos para tomar una decisión de fondo y finalmente en esta tutela. Incluso nos dicen que se puede demorar durante todo el día, Vicky, porque la discusión va a estar bastante llena de argumentos y de pedir la palabra, así no me ha explicado uno de los magistrados, de pedir la palabra a cada uno de ellos para exponer sus argumentos antes de tomar la decisión final, que se espera puede ser al final de la tarde si esto no se extiende. Muy bien, con todo el equipo periodístico de Semana Noticias estaremos muy atentos, con Lorena Arboleda a la cabeza, Jairo Lozano y demás. Estaremos con las reacciones y con toda la decisión de la Corte. 1:09 p.m, a ustedes una feliz tarde, estamos atentos a las noticias y a ustedes los invitamos a que estén con nuestra programación. Esto es Semana.